Hola chicos, ¿cómo están? El día de ayer me tocaba la reflexión del día, sin embargo, por motivos escolares no pude hacer el video. Y bueno, me da mucho gusto hablar con ustedes. Quiero compartirles una porción de la palabra que pues me llamó mucho la atención. Es un ejercicio que hicimos en la clase de Discipulado 2, pero fue muy importante para mí porque tenía mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero sí un buen ratito sin reflexionar tanto en un texto. Y para mí fue de mucha bendición y más por los tiempos que estamos viviendo en este momento. Y bueno, si quieren seguirme en sus Biblias, Juan 21:1 al 14 dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y por último el 14: Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y bueno, esta parte es muy importante para mí, como les dije, porque el título dice: Otra pesca milagrosa. ¿Por qué otra? Porque esto ya había sucedido. Si fuéramos a Lucas, el capítulo 5 habla de la primera pesca milagrosa. Y es importante porque fue la primera vez que se le mostró a estos discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Y de qué manera? Fue la primera impresión que tuvieron ellos de él, de cómo él había hecho milagros. Incluso ellos no habían pescado nada, eran pescadores, no habían pescado nada en toda la noche. Y él les dijo: pues vuelvan a tirar la red. Parece, pues, es una historia normal para nosotros, pero si te fijas, realmente son pescadores. Y alguien llega y te dice: no pescaste, pues vuelve a echar. Pues, ok, pero pues ya lo intenté toda la noche y no voy a pescar nada. Entonces, pues bueno, no pierdo nada, ¿no? La aviento. Y fue la forma en que empezaron a ver el poder de Dios. Cuando se dieron cuenta que habían llenado las redes hasta el punto de romperse, se dieron cuenta del poder de Dios, que Él había dicho nada más que echaron la red y habían sido llenas. Entonces, esta fue la primera vez que hubo una pesca milagrosa. Y lo importante, chicos, es que la primera vez que estos discípulos lo ven, y Jesús les dice: ya no serán pescadores, sino serán pescadores de hombres. Y pues esto es importante porque les había cambiado su chip, su mentalidad, lo que tenían ellos pensados para su vida cambió completamente, les dio un nuevo propósito, ¿no? Incluso más adelante a Pedro le da un nuevo nombre. Y bueno, esta es la segunda vez, pero si se fijan en el pasaje de Juan 21, Pedro en el versículo 3 dice que regresa atrás, regresa a su anterior profesión, por así verlo, a lo que hacía antes, a su antiguo propósito. ¿Por qué? Porque para ellos había muerto lo que habían pensado que era su nuevo propósito. Para ellos, todo lo que habían visto en 3 años, habían confiado en Jesús, habían pensado que era el Dios, y verlo morir derrumba sus esperanzas, derrumba lo que tenían pensado, derrumba lo que ellos querían hacer, derrumba a su amigo, a su amado, derrumba a su Dios, el propósito que él les había dado. Y no queda más que pues decir: bueno,
se acabó el sueño, regresemos atrás, voy a pescar, ¿alguien quiere? Y pues ellos regresan, ¿no? Y podrá ser algo como muy controversial en nosotros decir, ay, pues ¿por qué regresaron? O sea, al final de cuentas, si nosotros hubiéramos estado en ese momento sin saber que él realmente iba a resucitar, pues también para nosotros hubiera sido como, pues murió, se fue. Yo pensé que no lo haría y se fue. Sin embargo, Jesús había resucitado y lo curioso es que ya se había manifestado a los discípulos 2 veces antes. Como dice el 14, era la tercera vez que se les presentaba a los discípulos. Pero ¿cómo se les presenta? Esto es lo importante. Se les presenta como si fuera un déjà vu, como algo que ya habían visto antes, como algo que recordaban, la primera impresión que les había dado, y lo vuelve a hacer de la misma manera. Esto fue una forma de Jesús de decir y confirmar, soy yo, para que entiendan que sí soy yo. Al final de cuentas, se repite la historia. Jesús lo hace otra vez. Jesús vuelve a hacer un milagro. Jesús había confirmado que había vuelto de la muerte, que había resucitado y que había vencido literalmente a la muerte. Y cuando ellos lo entienden, cuando se dan cuenta de la verdad, de lo que está sucediendo en ese momento, corren a Jesús. Pedro se avienta literalmente al mar para correr hacia él. Y se dan cuenta de que sí es él, resucitó, lo había hecho de nuevo, había hecho otro milagro, había hecho lo mismo que había hecho al principio. Y lo más importante y lo más interesante también viene más adelante. Lo que hace es, enseguida Jesús es decirle, vengan, vamos a comer. Parte el pan, les dice que traigan pescado, lo hacen y empiezan a cenar. Pero Jesús no se cruzó de brazos. Ay, ¿por qué? Después de 3 años que les estuve enseñando y se van así nada más. O sea, no. Y al final de cuentas no hizo esto. Lo que hizo Jesús fue decirles, yo sé lo que necesitan, yo sé que están tristes, yo sé que estaban cansados, yo sé que habían perdido toda la esperanza, pero hey, aquí estoy. ¿Y sabes qué? Yo sé qué es lo que necesitas, yo sé qué es lo que quieres y te lo voy a dar. Aquí lo habla de una manera literal, pero también hay que pensar en nuestra alma. A lo mejor la situación en la que estamos pasando ha han muerto nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras visiones, nuestros sueños. Alguna cosa que pensábamos que íbamos a hacer y ya no se pudo. Todo esto a lo mejor murió para nosotros. Pero Él está trabajando. Él está haciendo algo nuevo. Cuando Él había muerto en el transcurso de, de su muerte a su resurrección, no era que no estuviera. Estaba regresando de la muerte, había vencido al pecado, había vencido a la muerte literalmente. Entonces podemos pensar que es el momento en donde más Jesús está trabajando, en los momentos donde hay muerte, donde hay valle de sombra de muerte, es cuando Él está más cerca de nosotros y Él cuando está preparando una resurrección en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros propósitos, chicos. Y lo que hace es decirnos, yo sé qué es lo que necesitas y voy a saciar tu alma. Voy a ir por ti, voy a prepararte lo que necesitas y voy a saciar tu alma. Él se va a mostrar, nos va a llenar de Él, nos otorgará propósito y se manifestará aún con más poder. Más adelante habla con Pedro y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? La tercera vez Pedro le dice, tú sabes todo, tú sabes que sí te amo. Y lo que le dice Jesús es, entonces apacienta a mis ovejas. Y luego, poquitito más adelante le dice, ven y sígueme. ¿A dónde? Hasta el fin, hasta la muerte. Y eso es lo que Jesús está viviendo con nosotros. Lo que estamos viviendo puede ser un valle de sombra y de muerte. Un lugar difícil, un lugar de miedo, un lugar pues de no saber qué sigue, de incertidumbre, de haber perdido un propósito. Sin embargo, Jesús está trabajando para resucitar todo esto, chicos, resucitar nuestra alma, darnos más de Él, saciarnos de Él, llenarnos de Él, hacer los milagros de nuevo. Pero también nos pregunta, ¿me amas? Y si tu respuesta el día de hoy es sí, solo te digo lo mismo que Él dice.
síguelo, búscalo. Lleva su palabra a la gente que la necesita. Somos la luz del mundo, chicos. Y ahora más que nunca es cuando más necesitamos de Jesús, más necesitamos de Dios, más de su llenura del Espíritu Santo. Y Él está prometiendo a través de esto que Él lo va a hacer. Entonces, si tú lo amas, síguelo. ¿Y hasta dónde? Hasta lo que Él nos pida. Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharme y pues espero verlos pronto, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Dios está obrando, eso estoy seguro, y pues esperemos en Él nada más. Gracias.